reveladas 4 escalofriantes historias malditas en McDonald's, descubre lo oculto y SINITRO. Era una noche oscura y fría en Nezahualcóyotl, pero las luces de neón del McDonald's local brillaban intensamente, invitando a un grupo de amigos a celebrar el cumpleaños de Chui, quien por fin había llegado a la cumbre de la mayoría de edad. La risa llenaba el aire, hamburguesas y papas fritas hacían sus visitas a la mesa mientras la felicidad inundaba cada rincón del lugar. Sin embargo, una sensación extraña no tardó en aparecer. Un susurro, casi inaudible, parecía atravesar las mesas, como un viento helado que trae consigo los secretos guardados por las paredes del restaurante. De repente, la atmósfera festiva se quebró. En la esquina más oscura del local, una figura se alzaba, un anciano con ojos que parecían perforar el alma. Su mirada parecía contener peligrosos secretos, como si supiera un misterio oculto sobre cada uno de ellos. Chui intentó hacer una broma para desviar la atención, pero el ambiente se había vuelto denso y la risa se apagó. La inquietud creció, un escalofrío paralizante alcanzó a Carla, la más sensible del grupo. «Siento que nos está observando», murmuró con voz temblorosa. El anciano se volvió y desvaneció en las sombras. En un instante, los relatos que tanto habían compartido en Noches de Amigos resurgieron, mitos urbanos sobre un trabajador despedido que juró venganza. El restaurante, con su bullicio habitual, parecía ahora una trampa. Las luces comenzaron a titilar como si estuvieran por apagarse, cuando de repente, todo se sumió en la oscuridad. Un silencio sepulcral inundó el lugar, y cuando las luces regresaron, el anciano ya no estaba. Pero la tensión era palpable, un aire de desconfianza se deslizó entre ellos. Algunos decidieron buscar al gerente, convencidos de que era una broma pesada. Se acercaron al área de atención al cliente solo para descubrir que la puerta estaba cerrada. La voz artificial de la mujer detrás del mostrador resonaba en sus oídos. «¿En qué puedo ayudarles?». Era como si estuviera repitiendo un guión, cada palabra sonando hueca. «¿Qué demonios?», dijo Luis, angustiado. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla». Ahora sigamos. Volvieron a la salida, pero se encontraron con las puertas selladas. El terror comenzó a apoderarse de ellos. ¿Estaban atrapados en el McDonald's? Las sombras danzaban a su alrededor, burbujeando con secretos que no parecían de este mundo. «Chui, tú trabajaste aquí, ¿verdad?», preguntó Carla en voz baja, mirando al cumpleañero. Sus miradas se encontraron, y el silencio se hizo aún más pesado. Los murmullos crecieron, secretos compartidos entre ellos, revelaciones sobre Chui y el trabajador que había jurado venganza. «Nunca debía hablar de eso», susurró. Todos se miraron, la desconfianza se unió a la angustia. Mientras las luces parpadeaban una vez más, el grupo se dio cuenta de que nunca habían estado tan cerca del peligro. Un fuerte golpe resonó en las paredes, un eco aterrador que los hizo saltar. La pregunta era sencilla y angustiante: ¿lograrían salir con vida antes de que el anciano cumpla su amenaza? La respiración de todos se volvió entrecortada. El eco del golpe se había esfumado, pero quedó un silencio inquietante. Las luces, inestables, lanzaban sombras alargadas que parecían moverse por sí solas, como criaturas que esperaban el momento perfecto para abalanzarse sobre ellos. ¿Qué fue eso?, preguntó Luis, intentando mantener la voz firme, pero no pudo ocultar el temblor. Carla se acercó un poco más a Chui, sintiendo el calor de su cuerpo como una especie de refugio, mientras que la tensión entre los 6 creció. No sabían si reír o llorar. «Tal vez deberíamos partir», dijo Chui, notablemente pálido, las manos temblándole mientras intentaba abrir una de las puertas de emergencia, pero estaba cerrada con signos de advertencia que advertían contra la manipulación. El miedo comenzaron a calar hondo en cada uno de ellos. El grupo se acercó a la zona de los baños, un lugar que siempre había estado vacío durante sus visitas. «Quizás podamos salir por atrás», sugirió. Mientras se acercaban, notaron una fuga de agua por debajo de la puerta. Alguien empujó para abrirla, pero ésta se resistió como si hubiera una fuerza que la mantenía cerrada.
La duda se instaló todo de repente, se sintió aún más amenazante. No puede ser solo una broma estos tipos, murmuró Roberto, visiblemente alterado. Esto no es normal. Las luces continuaron titilando, cada parpadeo parecía revelar algo oscuro y oculto en cada rincón. De fondo, un murmullo creciente creció, una especie de susurro que parecía unirse a su terror, palabras inentendibles que se entremezclaban con risas. Todos se miraron, y con un impulso instintivo, retrocedieron hacia la esquina más iluminada. ¿Escucharon eso?, preguntó Carla, sus ojos abiertos como platos. Una sombra parecida al anciano apareció en el fondo, moviéndose lentamente hacia ellos. «¡Es él! ¡Es él!», gritó Chui, su voz dejó de ser el refugio de un amigo y se tornó la desesperación pura. Pero el anciano no se acercaba con prisa, caminaba con paso firme, confiado, como si disfrutara de su miedo. Tardó lo que pareció una eternidad en girarse y enfrentarlos. Su sonrisa era escalofriante, como si estuviera divirtiéndose con su pánico. «¿Qué quieren saber de mí?», preguntó con una voz rasposa, cada sílaba resonando como un eco. La desesperación se transformó en horror. De algún modo, comprendieron que no se trataba de una simple broma. El anciano no buscaba molestarlos, él era la representación de una pesadilla. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Chui, cada palabra drenando su aliento. El anciano se detuvo, acercó su rostro al del cumpleañero y sonrió más ampliamente. «Porque siempre estoy aquí alimentándome de su miedo». Esta revelación cortó el aire como un cuchillo. Pronto comprendieron que lo que había comenzado como diversión había despertado algo que no deberían haber invocado. Las luces volvieron a apagarse, sumiendo al grupo en la oscuridad absoluta. Desesperados, comenzaron a buscar una salida, a probar cada rincón del lugar. «Estoy aquí», gritó Carla, señalando a un rincón que parecía menos tenebroso. Pero al dispararse hacia allí, todos se encontraron con una pared fría donde solo estaban las viandas que quedaban de su cena. Mientras la angustia crecía, un eco de risas resonó en sus oídos, sus corazones latían como tambores. La desesperación aumentó por segundos. Llamaron a voces, sumidos en la locura momentánea cuando, de repente, los gritos se convirtieron en susurros. «Este lugar no quiere que se vayan», razonó Luis, mientras el aire se volvía espeso y oscuro. Mientras se detenían a deliberar, el anciano apareció, su figura ahora más amenazante, rodeada por un halo de sombras. «Quedarse es la única opción», dijo, y con cada palabra, un frío antinatural llenó el establecimiento. La soga de su tragedia se tensaba, cada segundo era un desafío, un juego de vida o muerte. Tendrían éxito en su lucha por escapar de las garras de aquel ser de la oscuridad. Un estruendo proveniente de la cocina cortó la tensión. Algo había caído. ¿Era la salida que habían estado buscando? ¿O era el preludio de una pesadilla aún más profunda? El grupo comprendió que cada paso que tomaran podría ser el último. Ellos no solo luchaban por salir, luchaban por sus almas. El estruendo resonó en la mente de todos como un trueno en cielos despejados. Nadie se atrevió a moverse por un instante, la presión del silencio se volvió palpable. El anciano se había desvanecido en la negrura, pero su risa aún reverberaba en el aire, una cacofonía de eco que penetraba hasta los huesos. «Vamos», murmuró Chui, juntando los restos de coraje que le quedaban. Las luces parpadearon de nuevo, revelando solo sombras y la niebla de su inquietud. Mientras se acercaban a la cocina, un nuevo ruido surgió, un arrastrar que parecía emanar del interior, como si algo más estuviera allí, algo que no quería ser visto. Carla se detuvo, una gota de sudor se deslizaba por su frente, su instinto le decía que no eran solos el anciano y ellos, había una presencia más en ese lugar maldito. Roberto empujó hacia la cocina. La puerta chirrió, y al abrirse, una ola de frío los saludó. El espacio era una mezcla de grasas cocidas y un olor a moho, un festín para aquellos que parasitan en la oscuridad. En un rincón, una luz tenue iluminaba un grupo de cajas de comida apiladas, y sobre ellas, un enorme refrigerador de acero que parecía temblar. «No toques eso», gritó Luis, sintiendo que cada advertencia era inútil. Pero la curiosidad se había apoderado de ellos. Un movimiento insignificante del refrigerador hizo que el grupo retrocediera. Parecía que algo dentro estaba tratando de escapar, presionando contra las paredes frías con desesperación. «¿Y si hay alguien atrapado ahí?», planteó Chui, el pánico arrasando su voz.
Pero su propuesta se esfumó cuando el sonido dentro creció, como si una criatura estuviera luchando por salir. No hay nadie, no debería haber nadie, susurró Carla, la angustia mezclándose con la incredulidad. De repente, el refrigerador se abrió con un crujido ensordecedor y, en el instante, el aire se enturbió con un vapor helado. De entre la neblina, surgió una figura. Era una mujer, su rostro cubierto de oscuridad, con ojos que brillaban como dos pozos negros. Su cuerpo parecía desvanecerse en la atmósfera fría, apenas tangible. «Ayúdenme», murmuró, su voz una melodía tremulante que cortaba el silencio más que el eco del anciano. Atrapados entre la necesidad de ayudar y el terror, Sui avanzó un paso hacia ella. «¿Qué hizo? ¿Qué te pasó?», preguntó con voz temblorosa, pero la mujer pareció desvanecerse aún más, mezclándose con la niebla que la rodeaba. «Están atrapados como yo, no pueden escapar», dijo, y en su rostro se reflejó una expresión desgarradora. «No hay salida, nunca la hubo». Sus palabras se impregnaron en el aire como manchas de tinta, cada sílaba pesada con el peso de un destino compartido. Las luces volvieron a titilar, iluminando por un breve instante la cocina. En ese momento, Carla, mirando a los ojos oscuros de la mujer, sintió el terror apoderarse de su ser. «No, no puede ser», gritó, sintiéndose completamente impotente. Un grito desgarrador llenó el aire. De la oscuridad, apareció el anciano hacia ellos de nuevo, su rostro retorcido por la risa, mientras el eco de la mujer se desvanecía en una cacofonía de risas. La sensación de estar atrapados se apoderó de ellos como una sombra aplastante. «¿Ya ven? Era una trampa, una larga trampa para los temerosos como ustedes», dijo el anciano. Su risa resonó, mezclándose con los ecos de la mujer atrapada, arrastrando la esperanza con cada nota. «¿Qué haremos?», preguntó Roberto, su voz apenas un susurro. «No podemos quedarnos aquí», dijo Luis, sus ojos recorriendo frenéticamente la habitación. Pero el tiempo se evaporaba, y la certeza de que se estaba agotando su aliento se hacía cada vez más real. Mientras intentaban encontrar una salida, otro golpe resonó desde el fondo. ¿Era el sonido de una puerta que se quebraba, o tal vez un grito desgarrador? Enfrentados a la inminente decisión de seguir adelante o rendirse ante la oscuridad, Sui tomó la mano de Carla, y con la mirada llena de pánico, decidió que debían avanzar. Y justo cuando creían que la causa de su tormento sería revelada, la figura de la mujer volvió a aparecer, ahora con una mirada de frustración y dolor. «Detrás de la puerta, la verdad está, el anciano no es lo peor de este lugar», advirtió. Antes de desvanecerse nuevamente, la revelación dejó a todos en un silencio gélido, con un nuevo terror pulsando en sus venas. La pregunta resonó en sus mentes: ¿qué podría ser aún más aterrador que aquel anciano alimentándose de su miedo? Rápidamente, decidieron moverse, el eco de su propia desesperación ahora un latido aterrador que guiaba sus pasos. Era el momento de enfrentarse a lo desconocido, solo el tiempo diría si había una salida o si se adentrarían más en la oscuridad. Sin embargo, atrás de ellos, se escuchó de nuevo el murmullo del anciano, esta vez más cerca. Creían que se irían tan fácil. Su risa resonó, vibrando en sus espinas como un alarido de la penumbra. El verdadero horror apenas comenzaba. El aire en la cocina era gélido, como si la temperatura hubiera caído al punto de congelación. Sui, Carla, Luis y Roberto se miraban, con los rostros pálidos y la respiración entrecortada. La advertencia de la mujer aún retumbaba en sus mentes, la posible verdad que se escondía detrás de la puerta los impulsaba hacia adelante, pero el terror les agarraba desde atrás, como un predador acechando a su presa. «¿Dónde está esa puerta?», preguntó Roberto, haciendo eco de las inquietudes de todos. La cocina era un laberinto de sombras y ecos, cada esquina parecía tener su propio secreto. «Puede que detrás del refrigerador», sugirió Sui, con un hilo de esperanza manifestándose en su voz. Se acercaron al frío acero, el vapor de la niebla todavía flotaba alrededor, dándole un aire aún más siniestro. Con un esfuerzo colectivo, empujaron el refrigerador. El sonido de metal contra metal resonó, pero lo más perturbador era el profundo eco que venía de más allá. Rogaban que no hubiera más almas atrapadas en la cocina. Así, poco a poco, lograron abrir un camino. Al levantar el refrigerador, un grito ahogado resonó. Todos se detuvieron, sus corazones latiendo con fuerza. «¿Escucharon eso?», murmuró Carla, sus ojos asustados miraban hacia donde el sonido parecía haber provenido. «Es solo nuestra imaginación», intentó tranquilizarlos Luis, aunque él mismo dudaba de su propia afirmación.
El silencio se rompía ahora solo por el goteo del agua y el suave crujir del suelo bajo sus pies. Cuando movieron el refrigerador, una puerta oculta fue revelada, desgastada y cubierta de un moho espeso. La madera crujió al abrirse, y el aire que salía era un soplo de helada desesperanza. Chui, sintiendo el impulso de la curiosidad, cruzó el umbral. La habitación al otro lado era angustiante, un espacio pequeño y estrecho. Las luces parpadeaban desesperadamente, proyectando figuras distorsionadas en las paredes. Lo primero que notaron fue un altar peculiar, lleno de objetos extraños, muñecas antiguas, fotos desvanecidas y vasijas que parecían estar trabajando en conjuro. ¿Qué es este lugar?, preguntó Carla, sintiendo que un escalofrío le recorría la espalda. Pero ya era demasiado tarde para retomar el camino. Juntos cruzaron al espacio. El aire se volvió cada vez más denso. En una esquina, un viejo espejo cubierto de polvo reflejaba sus rostros. Sin embargo, los reflejos no respondían. Donde estaban sus rostros, solo había vacíos, como si algo estuviera atrapado en el cristal, aguardando a ser liberado. Cada uno giró su cabeza, temiendo lo que podría haber detrás de ellos, pero no había nada. Justo en ese instante, el anciano apareció de nuevo, su risa resonando como un eco eterno. «No pueden salir», gritó, su voz retumbando contra las paredes. «Este lugar nunca les dejará ir. Cada artefacto aquí pertenece a aquellos que intentaron escapar antes. Y ustedes son los siguientes». El terror envolvió a los amigos, y en un instante de pánico, intentaron huir hacia la entrada. Pero, a cada paso que daban, el espacio parecía hacerse más confuso y estrecho, como si el lugar jugara con su percepción. De repente, el espejo comenzó a vibrar, y una imagen oscura se formó en su superficie. Era la mujer, pero ahora estaba gritando, su rostro distorsionado en agonía. No deben mirar», susurró, antes de desvanecerse ante sus ojos, con el aliento agitado y los latidos resonando en sus oídos. Chui se giró hacia sus amigos. «Debemos encontrar la salida», exclamó, pero el anciano se acercaba, su risa resonando cada vez más fuerte. Era una cacofonía que prometía llevarlos al abismo. Se sintieron acorralados, atrapados entre el horror de la realidad y el eco de sus propios gritos. Sin embargo, en lo más profundo de su desesperación, una chispa de determinación surgió. Si la mujer tenía razón, tal vez había un camino. «Detrás de la maldad, la verdad esperará», repitió Chui, asumiendo que el anciano era solo el medio, no el fin. Justo entonces, el espejo estalló, y un grito desgarrador llenó el aire. Con los ojos llenos de terror, quedaron atrapados entre la locura del anciano y la promesa de una revelación que podría marcarlos para siempre. La risa del anciano resonó una vez más, solo que ahora era una mezcla de locura y furia. «Entonces, ¿quién de ustedes se atreverá a enfrentar realmente sus miedos?», preguntó, dejando la pregunta suspendida en el aire, petrificando su voluntad. El verdadero desafío estaba a punto de comenzar. Tendrían el coraje de enfrentar la oscuridad que habitaba en su interior. Los ecos de la risa del anciano resonaban en los oídos de los amigos, convirtiéndose en un murmullo constante que amenazaba con devorar su cordura. La habitación se cerraba a su alrededor, haciéndose más angosta y más opresiva. Carla temblaba, su corazón retumbaba en su pecho, y la sensación de pánico comenzaba a convertirse en una espiral de desesperación. «¿Qué hacemos?», preguntó, sintiendo que la respiración le faltaba. La mirada de Chui se clavó en el altar. Las muñecas viejas parecían observarlos con ojos llenos de historias tristes. «Quizás hay algo en esos objetos, algo que podamos usar», dijo, avanzando hacia el altar con pasos titubeantes. Roberto se quedó inmóvil, sudando a mares, mientras sus amigos se adentraban más en la pesadilla. «No vayan allí». Pero su voz se ahogó en los ecos del lugar. Chui tocó una de las muñecas y, al hacerlo, una corriente de aire gélido lo envolvió, como si el mismo objeto lo repudiara. El anciano, ahora más cercano, mostró una sonrisa torcida. «Ese juguete ya no juega. Y ya no les pertenece a ustedes». Sus palabras eran seguidas por risas provenientes de las sombras, haciendo que Roberto retrocediera con miedo. En un instante de coraje, Luis apuntó hacia el espejo roto, cuyos fragmentos reflejaban sus rostros distorsionados. «¿Eso? Podemos usar el espejo para no caer en la locura del anciano», gritó. Pero antes de que pudieran actuar, el anciano extendió su mano, y todos sintieron un poderoso tirón,
como si una fuerza invisible los empujara hacia el umbral del terror. El ambiente se tornó pesado, los objetos del altar comenzaron a temblar, y una extraña vibración recorrió el suelo. «No miren hacia el espejo», gritó Carla, atrapada entre el deseo de huir y el impulso de encontrar respuestas. Sin embargo, la atracción del espejo era irresistible. Cada fragmento parecía pulsar con vida propia, atrapando sus miradas, mostrando visiones inquietantes de lo que podrían llegar a ser. Sonrisas retorcidas y sombras alargadas bailaban frente a ellos, alimentando sus miedos más profundos. El anciano se acercó aún más, su rostro ahora una mueca de odio. «No podrán salir. Aquí pertenecen. Son parte de la historia, y la historia nunca olvida». Entonces, con un grito aterrador, levantó sus brazos y un viento helado envolvió a los jóvenes, arrastrándolos hacia el espejo. Atrapados en la corriente, Fui sintió como sus amigos se desvanecían, como si estuvieran siendo absorbidos por el cristal. «Agárrense de las manos», gritó, intentando mantenerlos unidos. Pero uno a uno, sus dedos se soltaron, y la distancia entre ellos se amplió. Con un último, desesperado tirón, alcanzó la mano de Carla. Sus ojos se encontraron en un instante que pareció eterno. «No te sueltes», la instó, mientras las sombras del espejo comenzaban a devorarlos. Sin embargo, una sombra más oscura surgió de la nada, un rostro familiar que estaba atrapado en el espejo, llorando, suplicando. «No miren, no miren», la mujer quedó atrapada, sus palabras flotando entre ellos, mientras su reflejo se distorsionaba y se desvanecía. El anciano se rió, una risa que resonaba como un canto de sirena. «Lo que ven aquí no es más que un eco de ustedes mismos. ¿Qué preferirán, el terror o la verdad?». Justo cuando parecía que todo estaba perdido, Shui recordó una historia que su abuela le había contado. «Contra la oscuridad, la luz siempre encontrará su camino», murmuró. Sin embargo, el tiempo se agotaba. Afuera, la intemperie tronó, presagiando una tormenta que se avecinaba. Al levantar la vista, sus miradas se cruzaron, quienes aún podían sentir. Estaban a punto de tomar la decisión más aterradora de sus vidas. Una tormenta de sombras y luces se desató en el interior del cuarto oscuro. La elección entre el horror y la verdad se balanceaba en el aire frío, dando vueltas como un torbellino. «¿Y si la verdad duele más que el miedo?», preguntó Carla, ojos llenos de lágrimas y miedo. La risa del anciano se tornó en gritos de rabia, mientras las sombras se aglomeraban a su alrededor. Todo parecía indicar que el tiempo se les había acabado. ¿Tendrían el coraje de abrir los ojos, romper la maldición y enfrentar lo que de verdad los espera en la oscuridad? ¿Puede que aquello que tanto temen sea, a su vez, su única salvación? La tormenta rugió nuevamente, y el espejo tembló. La próxima verdad estaba a punto de ser revelada. La tormenta parecía querer devorar la habitación, haciendo crujir las paredes como si clamaran por ayuda. Shui, aún sosteniendo la mano de Carla, sintió que la conexión entre ellos se hacía más débil. «No puedo dejarte ir», gritó, sintiéndose más impotente que nunca. Los ecos de risas y gritos llenaban el aire, mientras una forma oscura aparecía entre los fragmentos del espejo. Era una figura distorsionada, sus ojos eran dos abismos vacíos, y su sonrisa se retorcía como si supiera algo que ellos no. Carla respiraba entrecortadamente, y Shui estaba seguro de que la desesperación había encontrado un nuevo hogar en su pecho. «Eso es. Míralo». La voz del anciano resonaba, como un eco lejano, provocando un escalofrío en su nuca. «La verdad se revela en la agonía». Con esa sentencia, el espejo comenzó a brillar con una luz oscura, proyectando imágenes de sus mayores temores. Carla quedó paralizada al ver una figura familiar entre las sombras, su madre sonriendo con tristeza, atrapada en un ciclo de dolor y pérdida. «No. No es real». Shui gritó, tratando de romper el hechizo. Pero el caos era demasiado y sus amigos parecían sucumbir a la alucinación colectiva. La habitación giró a su alrededor, y en cuestión de segundos, cada esquina se volvió aún más oscura, como si la realidad se replegaba y se cerraba sobre ellos. «¿Qué haces, Shui?». La voz de Roberto podía oírse entre los murmullos, pero sonaba tenue, como en un sueño. «No podemos perder la esperanza. Si enfrentamos esto juntos, podemos salir». Las palabras de Roberto resonaron en la mente de Shui como un grito de guerra. «Tienes razón. No podemos dejarnos vencer». Se obligó a sí mismo a mantener la mirada fija en el espejo. Cada imagen distorsionada lo desgarraba desde el interior, pero había que luchar. Carla, apretando la mano de Shui,
comenzó a recordar. Las historias de mi abuela, las leyendas sobre el espejo. Este lugar se alimenta de nuestro miedo, de nuestros secretos. Debemos hablar nuestra verdad. La determinación en su voz devolvió un poco de claridad a la oscuridad que los rodeaba. Sí. Hablemos. La verdad es nuestra arma. Fui exclamó, sintiendo que la fuerza comenzaba a regresar a sus cuerpos. A lo largo de su vida, habían guardado secretos oscuros, era el momento de desatar la carga que llevaban. Roberto, a su lado, decidió ser el primero. Yo he tenido miedo de no ser suficiente, comenzó, y el eco retumbó en la habitación. Las sombras temblaron, como si ellas mismas temían las palabras. Las confesiones comenzaron a fluir, cada uno compartió lo que lo atormentaba. Una a una, las verdades comenzaron a debilitar la maldición que pesaba sobre ellos. La figura oscura retrocedía, al parecer incapacitada por el poder de la sinceridad. Aún así, no está hecho, dijo el anciano, su voz temblando entre risas y amenazas. Ustedes creen que están en control, pero la oscuridad siempre encuentra su camino. Fue entonces cuando el cristal del espejo empezó a crujir, y una grieta se formó en su superficie. Sigue, Shui, y gritó Carla mientras luchaban contra el creciente terror. No podemos detenernos. Sin embargo, justo en el momento de mayor esperanza, el espejo se iluminó por completo, proyectando una imagen aterradora. Era el reflejo de Chui, pero con una sonrisa retorcida y ojos vacíos. La figura sonreía mientras comenzaba a gesticular hacia él. No. No eres yo. Chui se horrorizó al darse cuenta de lo que podían perder. La ruptura de su propia imagen era ahora su mayor miedo. Si no se detenían, todo lo que eran podría ser tomado, absorbido. Dime que no lo haré. No me dejaré consumir, rugió, desafiando al monstruo que surgía de su interior. Pero el anciano, con risa burlona, parecía tener el control de la situación. La verdad tiene su precio, amigo. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Con la tensión en aumento y la tormenta rugiendo por fuera, Shui supo que estaban a punto de enfrentarse a su mayor prueba. Cada reflexión en el espejo podría ser su sentencia. El tiempo se agotaba y la conexión de sus pensamientos se desvanecía. Una decisión se acercaba, seguir adelante y arriesgarlo todo para salvarse a sí mismos, o ceder ante la oscuridad y quedar atrapados para siempre en las sombras de sus miedos. Mientras el espejo temblaba violentamente, una nueva sombra comenzó a emerger, tomando forma humana. Los amigos retrocedieron, aterrorizados. La pregunta flotó en el aire, ¿quién o qué era realmente? Justo cuando el espejo estaba a punto de romperse, el anciano sonrió de nuevo, como si supiera exactamente lo que iba a suceder. Las últimas palabras del anciano resonaron, la verdad siempre duele. Pero a veces, una mentira puede ser el camino hacia la libertad. ¿Acaso están listos para descubrirlo? El espejo estalló, y todo se volvió oscuro. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La oscuridad se sentía como una manta pesada, ahogando cualquier intento de respiración. Fui cerró los ojos, sintiendo que la desesperanza se asentaba en su pecho. Un instante después, un grito desgarrador resonó. No sabía de quién era, pero el sonido lo sacudió. Abrió los ojos y se encontró en un espacio completamente diferente. Estaba en una sala blanca, inmaculada, sin ventanas ni puertas. Una luz cenital brillaba intensamente, y cada rincón parecía pulsar con una energía inquietante. A su lado, Carla estaba recostada, inmóvil. Shui sintió un nudo en el estómago. Carla, gritó, pero su voz se desvaneció en la nada. Se inclinó sobre ella, sin saber si estaba viva o atrapada en un sueño eterno. Al buscar ayuda, se dio cuenta de que no estaba solo. Otros rostros aparecían: Roberto, Laura y el anciano. Sin embargo, las expresiones de sus amigos estaban sombrías, sus miradas vacías. El anciano sonreía, pero su sonrisa era más aterradora que reconfortante. Bienvenidos al purgatorio de la verdad, dijo, cada palabra cargada de un eco inhumano. Aquí enfrentarán los secretos que intentaron enterrar. Un murmullo surgió entre el grupo. ¿Qué es esto?, preguntó Laura, su voz temblaba. Shui se giró hacia ella, intentando mostrar confianza. No lo sé, pero debemos encontrar una manera de salir.
Pero la visión fugaz que tuvo de su reflejo en el espejo lo persiguió en su mente, y su corazón se llenó de una desconfianza hirviente. A medida que el anciano hablaba, las paredes de la sala comenzaron a cambiar. Se transformaron en espejos que reflejaban sus miedos ocultos. Chui vio a su yo distorsionado, sonriendo cruelmente mientras las imágenes de sus fracasos danzaban ante sus ojos, su impulso de no ser suficiente, la calidez de un amor pasado que fracasó. La culpa lo consumió. De repente, la sala se oscureció de nuevo, y los espejos se deslizaron, arrastrando a Chui hacia una especie de túnel. Las voces se alzaban, parloteando secretos de su vida y sus peores temores. No. No. Esto no es real, gritó, aunque el eco de su voz sonaba distante, casi como si estuviera al lado del reflejo que lo atormentaba. Debes aceptar lo que eres, lo que has hecho, resonó la voz del anciano. Chui luchó contra el terror que amenazaba con ahogarlo. No soy eso. No lo soy. La habitación empezó a girar, transformándose en un remolino de imágenes y sonidos. Las risas de sus amigos resonaban a su alrededor, pero no eran risas de apoyo, sino mofa. Esto era un castigo, un juicio. Y él estaba siendo sometido a un cruel experimento de su propia existencia. De repente, todo se detuvo. Los espejos se desvanecieron, y Chui se encontró de nuevo en la habitación donde todo empezó. Pero ahora, el espejo estaba intacto, y la figura oscura detrás de él parecía más palpable, su sonrisa aún más retorcida. Has enfrentado solo una fracción de tu verdad. Pero no te preocupes, hay más, dijo el anciano con una voz cargada de hilaridad siniestra. Tú, y tus amigos, deberán volver al lugar donde todo comenzó. Solo allí descubrirán el verdadero precio de su libertad. Sin tiempo para reaccionar, la luz del espejo comenzó a absorber a los presentes, obligándolos a colocarse de nuevo en el cruce entre sus miedos y la realidad. Debemos ayudarnos, gritó Chui mientras se aferraba a la mano de Carla. La oscuridad se apretaba y las risas de la figura eran una tormenta en su mente. Vuelve a donde comenzó. Ahí está la clave, repetía el anciano mientras las sombras se llenaban de susurros malignos. La conexión entre Chui y Carla titilaba, pero un hilo de esperanza atravesó su mente. No estamos solos, pensó, afianzando la mano de Carla. ¿Listo, Carla? La risa resonaba más fuerte. Entonces, un estallido rompió la sala, llevándolos a la confusión. Chui y sus amigos estaban a punto de enfrentar lo inimaginable. Sin embargo, antes de que pudieran encontrar su camino, un eco les llegó. La verdad duele, pero el silencio puede ser mortal. El momento decisivo está por llegar. ¿Tendrán el valor de volver a lo prohibido? A medida que todo se oscurecía, el refugio de la oscuridad los rodeaba una vez más, presionando contra su piel, su respiración. ¿Qué secretos estaban a punto de desenterrar? ¿Podrían enfrentarse a su pasado, o serían devorados por las sombras que emergían de ellos mismos? Las sombras del espejo no estaban listas para ser reveladas. La oscuridad se disipó lentamente, pero no sin resistencia, como si las sombras quisieran aferrarse a ellos. Chui parpadeó, tratando de enfocar su vista en el nuevo entorno. Estaban de vuelta, pero esta vez en un lugar conocido. Era la antigua casa de su infancia, la que había sido dejada en ruinas desde el día que su familia huyó. El dolor de esos recuerdos se mezcló con una extraña sensación de familiaridad, un presagio de lo que vendría. ¿Estamos en la casa?, preguntó Roberto, sus ojos se movían nerviosos mientras recorría el espacio lleno de polvo y telarañas. La luz temblorosa de una lámpara parpadeante iluminaba los rostros de los amigos, revelando el miedo que cada uno trataba de ocultar. Chui sintió el sudor frío recorrer su frente mientras sus instintos le decían que la casa no estaba completamente vacía. Esto es un juego, musitó Laura, dejando escapar un susurro de incredulidad. No puede ser real. Su mirada se desvió al pasillo, donde la madera crujía bajo el peso del silencio, y los ecos de su niñez resonaban, como susurros olvidados llamando a la acción. La risa de niños jugaba en sus oídos, pero era un eco distorsionado, como si las voces fuesen parte de un antiguo hechizo, y Chui se adelantó, tomando la iniciativa. Debemos encontrar la verdad. Digamos lo que tenemos que hacer. Cada palabra era una batalla contra el pánico. El anciano les había advertido sobre el lugar donde todo comenzó, y este definitivamente era ese lugar, el umbral entre sus secretos y el horror palpable. La casa parecía respirar a su alrededor, como si estuviera viva.
Las paredes temblaban al ritmo de sus corazones acelerados. Al avanzar hacia el salón, se encontraron con un espejo roto que había pertenecido a su madre. La imagen en el cristal fragmentado estaba distorsionada, como un reflejo de sus peores temores. «No los toquen», gritó Carla, viendo una figura oscura moverse detrás del espejo. Sus rasgos se disfrazaban de alguien conocido y querido, pero algo en la mirada resultaba inquietante. «Es un engaño. No es real». «Pero, ¿qué si es?», murmuró Chui, incapaz de apartar la vista del reflejo. «Quizás aquí está nuestra verdad». Los murmullos comenzaron otra vez, esta vez más intensos. Las sombras danzaban frente a ellos, tomando forma de personas del pasado. La abuela de Chui, el vecino que nunca mentía, hasta la novia que había perdido hace años, todos aparecían. Algunos sonreían, pero otros mostraban caras de acusación, reclamando las decisiones y las promesas que Chui había roto. ¿Por qué ahora? ¿Qué quieren de nosotros? Su voz resonó en el aire denso y cargado. La risa burlona del anciano parecía provenir de todos lados, como una tormenta de palabras afiladas. La sala pareció temblar, y el suelo se fracturó en líneas como si estuviera a punto de colapsar. ¿Puedes enfrentarte a lo que has escapado, Chui?, preguntó una voz profunda que parecía salir del propio espejo. La bestia de sus decisiones emergía, y con cada respiración, sentía que algo en su interior se desgarraba. «No estoy huyendo», dijo, aunque las dudas estaban marcadas en su frente y su aliento se volvía más pesado. «No más». Sin embargo, la oscuridad comenzó a arrastrarlos hacia el espejo. Chui aferró la mano de Carla con fuerza, mientras la risa se transformaba en un grito ensordecedor. «¿Qué es esto?». Las luces parpadearon una vez más antes de apagarse por completo, envolviendo todo en un silencio ominoso. En la penumbra, una voz resonó: «Lo peor está por venir. No podrán esconderse de la verdad que han dejado atrás». Y cuando el eco de sus palabras se cernía sobre ellos, Chui supo que estaban a punto de desenterrar más que simples recuerdos. ¿Era su final, o el comienzo de algo que jamás imaginarían? La oscuridad pulsaba, y luego, todo se detuvo. Un nuevo sonido emergió, un lamento bajo, como si la casa misma estuviera llorando por los secretos que escondía. «¿Estás listo para el próximo paso, Chui?». Y mientras los ojos de su grupo buscaban respuestas en las sombras, él supo que salir de allí no solo significaba enfrentar su pasado, sino también confrontar lo que realmente eran, el eco de un horror que nunca se había ido. La casa estaba en completa oscuridad, el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Chui sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El lamento se intensificó, resonando a través de las paredes como un grito apagado. Era un sonido que parecía nacer del mismo corazón del lugar, un lamento por las almas perdidas que habitaban aquel hogar desolado. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Roberto, su voz temblorosa, mientras los demás se miraban entre sí, buscando un rayo de esperanza en medio de la desolación. Chui cerró los ojos por un momento, tratando de concentrarse. «Primero, debemos averiguar qué quieren de nosotros». «Tal vez sea solo una ilusión», respondió, aunque en su interior comenzaba a perder la fe. De repente, una luz tenue comenzó a parpadear, iluminando brevemente los contornos de la habitación. Las sombras tomaron forma, y los rostros conocidos se tornaron aún más visibles en el espejo roto. Chui sintió que sus pulgares se hundían en la carne de su mano, la presión era reconfortante, aunque no podía alejarse del terror que lo consumía. La abuela, el vecino, la novia, todos estaban ahí, vivos en su dolor, exigiendo respuestas que él no podía dar. «Debemos movernos», gritó Carla, palpando el aire como si de esa manera pudiera tocar algo sólido. Siguió hacia la cocina, un lugar que alguna vez había estado lleno de aromas cálidos, ahora solo había frío y descomposición. El suelo crujía bajo sus pies, como si la casa protestara por su presencia. «No. Aquí es donde todo comenzó», dijo Chui, recordando los cuentos que su madre solía contar sobre las sombras que rondaban estas paredes. La cocina ahora tenía un aire hostil, con los muebles cubiertos de polvo y restos de notorios tiempos pasados. Sin embargo, había algo más. Una puerta entreabierta al fondo, que emitía un brillo tenue, algo que parecía llamarlos. «¿Vamos ahí?», preguntó Laura, con un hilo de duda en la voz. «Sí», afirmó Chui, sintiendo que esa era la única ruta posible.
Algo en su interior le decía que la respuesta se escondía detrás de esa puerta, cada paso que daban hacia ella se sentía como un suicidio. El aire se tornaba más pesado, y el eco de sus corazones resonaba en sus oídos. A medida que se acercaban, el brillo se intensificaba hasta casi deslumbrarles. Sui sintió un estallido de miedo y esperanza, quizás podrían desentrañar los misterios que la casa guardaba. Al abrir la puerta, un súbito aire helado les golpeó en el rostro. La habitación se iluminó por completo, revelando un sótano. En el centro, un viejo baúl de madera, cubierto de telarañas. El movimiento de las sombras a su alrededor se detuvo. Todos contuvieron la respiración. «¿Qué hay en ese baúl?», susurró Roberto, ahora visiblemente pálido. Sui se acercó lentamente, los ecos de su pasado resonaban en su mente. «No lo sé, pero debemos averiguarlo». Cada palabra que salió de su boca estaba cargada de nerviosismo. Con manos temblorosas, levantó la tapa del baúl, y una bocanada de aire seco los abofeteó. Lo que había dentro era un espectáculo aterrador: fotos desgastadas de sus seres queridos, recortes de noticias sobre tragedias, cartas escritas por manos temblorosas pidiendo perdón. Era como si la caja misma fuera un registro de las almas perdidas que habían estado atrapadas en su historia. Un susurro frío pasó entre ellos, y una voz como de ultratumba dijo: «¿Listos para enfrentar lo que han ignorado?». Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y una sombra oscura emergió del baúl, tomando forma a su alrededor, sus ojos brillando con conocimiento de sus secretos más profundos. «Esto apenas empieza», dijo la sombra con una voz que resonaba en cada rincón de la casa. «Sus destinos están más entrelazados de lo que piensan». Y antes de que pudieran reaccionar, la sombra avanzó, extendiendo sus brazos hacia ellos. Sui sintió que el tiempo se ralentizaba al borde del abismo. La pregunta flotó en el aire: ¿lograrán deshacerse de sus demonios, o se perderán por siempre en sus propios recuerdos? El aire en la casa se tornó denso, como si el tiempo hubiera quedado atrapado entre sus paredes. Sui, Carla, Roberto y Laura estaban parados frente al oscuro baúl, sintiendo el peso de sus secretos. «Lo que está dentro puede ser el final, o el comienzo», murmuró Sui, la determinación insuflándose en su voz. «Debemos hacerlo juntos», dijo Carla, entrelazando su mano con la de Sui. Era como si la fuerza de su conexión iluminara un poco las sombras que los rodeaban. Roberto y Laura se acercaron, formando un círculo. «Estamos juntos en esto», añadió Roberto, una chispa de valentía brillando en sus ojos. Al abrir el baúl por completo, una ráfaga de recuerdos les golpeó. En el fondo, había objetos que representaban su culpa, cartas de despedida, fotos de momentos felices demasiado efímeros, rostros amigos que ya no estaban. Era un abismo de emociones, donde cada confesión no dicha se mostraba como una herida viva. «Sáquenlo». «De una vez», gritó Laura, como si cada palabra pudiera romper la atmósfera opresiva. El grupo metió la mano en el baúl, tocando su pasado y dejando que las imágenes fluyan: risas, llantos, abandonos. Sui sacó una carta y comenzó a leer en voz alta: «Te prometí que siempre estaríamos juntos, pero el miedo me hizo huir». La voz de Sui se quebró. «Lo hice mal. Me perdí a mí mismo en el camino». Las sombras del lugar parecieron intensificarse, reaccionando a la sinceridad de sus palabras. Un eco de sus profundos miedos resonó en las sombras, y una mezcla de desesperación y liberación comenzó a llenar el ambiente. «Yo también tengo miedo», continuó Roberto, después de tomar una foto de su infancia, de un cumpleaños donde se sintió invisible. «Siempre pensé que no era suficiente para ellos. Me negué a ser quien realmente soy». Un grito desgarrador resonó, pero no era más que el eco de sus propios lamentos. Era liberador. Las sombras danzaban, como si temieran por primera vez. Siguieron hablando, uno tras otro, se abrieron sobre sus dolores, sus fracasos y los secretos que habían llevado con ellos. Carla, con lágrimas en los ojos, recordó cómo se había encerrado en sí misma luego de la pérdida de su madre. «Nunca dejé de sentirme sola, llegando a horrorizarme por el mundo», confesó, su voz temblando. Un viento gélido recorrió la habitación, y el anciano apareció de nuevo, su risa resonando, llena de furia. «¿Qué creen que están haciendo? Cada palabra los aleja de la verdad». «No más», gritó Sui, alineando sus palabras con las últimas fuerzas. «Estamos cansados de escondernos de nuestra sombra. Estamos aquí para enfrentar lo que somos». Las luces parpadearon con fuerza y el anciano se desvaneció entre el humo oscurecido, como una sombra arrastrada por el viento.
y justo cuando creían haberlo vencido, el baúl empezó a temblar, resonando como un tambor. «No ha terminado», gritó Laura, retrocediendo. «Viene algo más». La sombra surgió del baúl en forma de torbellino, arremolinándose en todas direcciones. De repente, cada uno de ellos se encontró cara a cara con una versión distorsionada de sí mismos, torcidas y llenas de dolor. Era un espejo que reflejaba todos sus miedos más oscuros. «Nunca podrán escapar de nosotros», gritaron en un coro. Cada uno de ellos se sintió débil, claro indicio de que la batalla no terminaría allí. «No podemos fallar ahora», dijo Carla, tomando valor. «No estamos solos en esto, y si de verdad estamos listos para enfrentar la verdad, debemos enfrentarlas juntos». Los cuatro se unieron, formando una cadena de unión y fuerza. Con cada confesión, las sombras comenzaron a tambalearse y desmoronarse. La luz volvió con más fuerza, iluminando el room. La figura distorsionada de Chui gritó en agonía, y a medida que sus miedos se volvieron menos tangibles, los amigos empezaron a sentir el calor de la esperanza fluir de nuevo. «Deja de luchar y solo acepta quién eres», empezaron a gritar, recordando lo que realmente significaba ser parte del otro. Los ecos de amor, amistad y apoyo resonaron con tanta fuerza que el torbellino de sombra comenzó a desvanecerse, el caos empezó a calmarse, hasta que todo se volvió un silencio profundo. Finalmente, la casa se sintió diferente. Se sentía limpia, liberada del aire pesado que alguna vez la envolvió. Los nuevos recuerdos hicieron eco en ellos, llenando cada rincón con la calidez que había estado ausente. «Lo hicimos», dijo Chui, mirando a sus amigos, ahora de pie en una habitación iluminada por la sensación de su verdad. Juntos, respondieron todos al unísono, sintiendo que sus lazos eran más fuertes que cualquier oscuridad que hubieran enfrentado. Mientras miraban hacia adelante, unidos por la verdad y la vulnerabilidad, sabían que no todo había terminado, pero estaban listos. Listos para afrontar el futuro. La puerta del pasado se había cerrado, y el futuro los aguardaba. Los ecos del anciano se desvanecieron, y por primera vez sintieron que podrían ser libres, al menos mientras estuvieran juntos. Cada uno se dio la mano, listos para salir, listos para comenzar, pero en la penumbra del espejo, evasivo, aún un eco resonó: «La verdad es solo el comienzo». ¿Qué pasará cuando enfrenten el próximo desafío? Y así, mientras el grupo avanzaba hacia la luz, se sintieron agradecidos por lo que habían aprendido. El viaje no había terminado, apenas había comenzado. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. No te olvides de darle al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.